La educación después de la pandemia. Son muchas las preguntas e incertidumbres que flotan en el aire en medio de esta coyuntura sobre el futuro. Sin embargo, parece haber solo dos caminos por tomar una vez que se termine la pandemia: por ver a lo de siempre o el camino que conduce a nuevas ideas. De esta disyuntiva no está exenta la educación. La pandemia del COVID-19 ha puesto de relieve cuestiones arraigadas que se remontan 200 años en el sistema educativo global. Desde la desigualdad de financiación en las escuelas hasta la falta de enfoque en el bienestar emocional, con muchos matices de por medio. ¿Estamos educando para atender los retos del futuro? ¿Volveremos al aprendizaje pasivo, tradicional frente a un tablero o nos moveremos a un nuevo camino centrado en el bienestar de los estudiantes y en la reducción de las profundas desigualdades del aprendizaje global? ¿Qué camino tomarán los educadores y las escuelas, los padres, los estudiantes, los gobiernos y la humanidad? Todo parece indicar que sí habrá un cambio. La pandemia mundial a causa del coronavirus representa el desafío más importante para la educación en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que la magnitud del hito es que la mayoría de los gobiernos del mundo cerraron temporalmente las escuelas y las instituciones educativas como una de las medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. ¿Qué es lo que destapó la pandemia? La mayoría de esos niños y profesores se fueron a sus casas y por medio de diversas estrategias, principalmente la virtualidad, se intentó continuar con el proceso educativo. Sin embargo, esto dejó en evidencia las mayores fragilidades del sistema, las muchas deficiencias e inequidades en los sistemas educativos, desde la banda ancha y las computadoras necesarias para la educación en línea, pasando por los entornos de apoyo necesarios para enfocarse en el aprendizaje, hasta las dificultades encontradas para alinear los recursos de enseñanza con las necesidades. Los estudiantes privilegiados consiguieron sortear rápidamente las puertas cerradas de los centros y encontrar vías hacia oportunidades de aprendizaje, alternativas apoyados por sus padres y deseosos de aprender. Los de familias desfavorecidas se quedaron fuera cuando las escuelas cerraron. Incluso para los maestros de países que poseen una infraestructura fiable de tecnología en los hogares, la rápida transición al aprendizaje en línea ha sido complicada. En el caso de los profesores de las regiones en las que el acceso a las TICs y otras tecnologías de aprendizaje a distancia es más reducido, la transición ha sido aún más difícil o hasta imposible. En medio de esto, el docente también se dio cuenta de que no es cierto lo que dicen que los niños, niñas y adolescentes son nativos digitales. Se tiene esa idea porque usan redes sociales. Sin embargo, solo eso saben hacer. Tenemos un analfabetismo virtual impresionante. Otro punto que ha quedado en evidencia es que los estudiantes, los padres y los maestros se han dado cuenta de lo agotador que es estar en las pantallas todo el día, es decir, la virtualidad no es la respuesta ni es el futuro. El aprendizaje remoto nos ha recordado que un aprendizaje poderoso solo puede ocurrir cuando estamos comprometidos, enérgicos y enfocados. Si se trata de completar horas, entonces estamos perdiendo el punto. Las sesiones en línea, entre 10 y 30 minutos, son más efectivas. Esto debe causar cierta reflexión sobre cuán efectivos son los modelos actuales de educación en lo que los estudiantes están en las aulas durante horas y horas con pocos descansos. Pero más allá de esto, el principal reto es el que se ha enfrentado, es la violencia que están viviendo los niños, niñas y adolescentes en su casa. Nos dimos cuenta de que teníamos que fortalecerlos en habilidades socioemocionales, en pensamiento crítico, en las habilidades para el siglo XXI, pero sobre todo, empoderarlos para que puedan defender sus derechos. Los padres tienen en sus cabezas esa idea de que la letra con sangre entra, entonces presionan a los niños por medio de la violencia psicológica y física. Durante este tiempo las escuelas han entendido que esto no es solo aprendizaje remoto, es aprendizaje durante una pandemia. La ansiedad, la incertidumbre, el miedo y el aislamiento se han vuelto más frecuentes. Según UNICEF, mantener el ritual de la escuela con sus registros y momentos de interacción social y que los estudiantes se mantengan en contacto con sus compañeros y amigos es psicológicamente importante durante esta crisis. Esto plantea la cuestión de que si las reglas del aula en la mayoría de las escuelas son conscientes de las necesidades sociales y emocionales básicas de los niños, existe el riesgo de que al centrarse solo en lo académico, las escuelas se olviden de que el bienestar debe ser lo primero. ¿Cuál es el camino hacia el futuro? En medio de esta crisis de COVID-19, los educadores se preguntan para qué deben preparar a sus estudiantes en el futuro. El 85% de los trabajos en 2030 en los que entrará la generación Z y Alfa aún no se han inventado. Para obtener los resultados deseados, el reto es convertir la docencia en una profesión de trabajadores del conocimiento avanzados que desempeñen su función con una gran autonomía profesional y dentro de una cultura de la colaboración. Resulta urgente avanzar hacia sistemas educativos resilientes y flexibles.
Ya para terminar dejo estas preguntas. ¿Qué está dejando en evidencia la pandemia respecto al sistema educativo en Chiapas? ¿Cuál debe ser el rol del sistema educativo en este momento? La pandemia está modificando muchas cosas. ¿Crees que es el momento para replantear la forma tradicional de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo formar a los profesores en los cambios educativos que se vienen? ¿Cómo debe ajustarse el sistema educativo latinoamericano a lo que llaman nueva normalidad o nueva realidad? Antes de la pandemia, el Internet y la tecnología eran considerados esenciales para el desarrollo del sector de la educación, lo que en la actualidad es más patente que nunca. Más que en cualquier otro momento de la historia hay importantes avances e innovación en la educación a distancia a través de la utilización de nuevas tecnologías. Sin embargo, aún existen importantes desafíos para garantizar la equidad y la inclusión de la población más vulnerable y marginada. Los ajustes deberán pasar también por una nueva mentalidad y cambio de paradigma. El contexto sanitario exigirá a los sistemas educativos estrechar sus lazos con el sector de la salud y fortalecer respuestas intersectoriales y coordinadas, especialmente en la planificación e implementación de los procesos de reapertura. Si bien vemos que esta posibilidad aún parece lejana en nuestro estado, es fundamental comenzar a trabajar y prepararnos para las siguientes etapas. Resulta urgente avanzar hacia sistemas educativos resilientes y flexibles con un enfoque en la preparación y que consideren su planificación sectorial la crisis como contextos ineludibles del mundo en que vivimos.